póngale ese título. Ah, muy bien. O sea, póngale el título del tema que que a usted le interesa de cada libro, cada documento, cada ensayo, cada artículo. Muy bien, gracias por la aclaración, doctor. Y ahí dentro de la ficha tiene que poner los datos del libro y todos los demás datos bibliográficos, ¿verdad? Muy bien, gracias, doctor. Bueno. Buenas tardes, doctor. De igual manera, tenía una duda con Sí, Natalia. Yo investigué y saqué algo de un libro, pero son muchos autores, como 5. La cuestión que cuando los voy a citar me tira, digamos, Guzmán y otros. No sé si eso estará bien. Sí, vean, dentro de los documentos que les subí a ustedes, junto con las instrucciones para la tarea, está la norma ZAPA. Por favor, lean las normas ZAPA, porque la norma ZAPA es una clasificación bibliográfica y ahí le dice cómo debe hacerlo. Por ejemplo, si son varios autores, digamos que fuera Carlos Pérez, sería Pérez et al. Et al significa y otros. Sí. Esa era mi consulta porque de hecho estaba usando las normas APA séptima edición y automáticamente la misma función me tiraba y otros. Sí, exacto. Lo puede poner en español y otros o et al, que es lo mismo. Ah, ok. Gracias, Lee. Sí. Bueno, ¿alguien más había pedido la mano? Sí. Había pedido la voz. Yo, licenciado. Sí, es que yo voy por la construcción de párrafos y mi duda era si, por ejemplo, los párrafos tienen que ir con la oración que hicimos en el bosquejo oracional, ¿verdad? Sí, cómo no. Y tienen que ser en base a la información que leímos de los documentos. Exactamente, sí. ¿Verdad? No necesariamente tiene que seguir ese procedimiento, pero lo importante es que los párrafos estén construidos con una oración principal y las demás oraciones secundarias, de 4 a 6 oraciones en total. Y el número de párrafos sería el número de ideas. Eso lo dejo a criterio de usted y porque va a determinar la forma en que usted lo trabaje. Si necesita 10, haga 10. Si necesita 100, haga 100. Listo. Gracias, licenciado. Bueno, a ver, Ricardo Díaz. Sí, buenas tardes, doctor. Yo solo con una consulta, como en la parte del ensayo hasta en lo último, por lógica van las referencias bibliográficas, pero mi consulta es, ¿podemos agregar más referencias bibliográficas aparte de las 4 que hay que hacer la reseña de las fuentes consultadas? ¿Cómo no? Sí, sí, puede agregarlas, no hay ningún problema. Yo nada más le dije como mínimo. Eso quiere decir que pueden agregar las que ustedes necesiten consultar. Sí. ¿Alguien más? Bueno, si no, vamos a comenzar la clase de hoy. ¿Cómo se llama? Licenciado, disculpe, perdona, Cristian. Hay una parte que usted dijo que eran como mínimo 30, pero no recuerdo más o menos cuáles eran los aspectos. Perdón. Bien se ve que no ha leído las instrucciones, porque las instrucciones dice eso de la lluvia de ideas. Una lluvia de ideas. Lea las instrucciones, por favor, estimado alumno. Ok. ¿Alguien más? Sí, con lo de las citas bibliográficas, yo usé una, pero que solo tiene estadísticas. Entonces, de eso no tendría que ser una reseña o... ¿Es un libro? No, es una página de internet. No, bueno. Eso, digamos, es aparte de las demás fuentes que yo les estoy solicitando. Bueno, gracias. Bueno,
Vamos a comenzar entonces. A ver, alguien levantó la mano. Hable, por favor. Doctor, buena tarde. Buenas Yo tardes. quiero hacerle una pregunta de primaria, doctor. Sí, dígame. Digamos, si yo tengo mi fuente, en este caso un libro, y es un libro de 500 páginas, pero sobre el tema que yo estoy desarrollando, solo 2 páginas me sirven. Sobre eso únicamente hago mi reseña. ¿Es así? ¿Ese pensamiento está bien elaborado? ¿O cómo funciona? Sí, exacto, pero es muy raro que de un libro tan extenso solo vaya a usar 2 páginas usted. Sí, solo lo ponía como un ejemplo exagerado, sí, ¿cómo no? ¿verdad? Sí. Para tener claro esa idea. Sí, exactamente, así es. Muchas gracias, doctor, muy amable. Bueno, vamos a empezar entonces, estimados alumnos. Hoy vamos a ver introducción a la redacción. Pero antes, una información. Vean, aquí les tengo la información sobre el segundo examen parcial. Va a haber un examen parcial de 20 puntos, más 20 puntos de la tarea. ¿Cuál es el contenido de este examen? Los capítulos 4 y 5 de comunicación lingüística. El folleto completo de gramática normativa y gramática de usos. Ese ya lo tienen ustedes, ya se lo subí a Classroom. No sé si ya lo vieron. Se los voy a mostrar. Bien, ya lo vimos. Sí, doctor, ya lo vimos. Para los compañeros que no lo han visto, se los voy a mostrar ahorita. Para así evitamos de que después que estén preguntando cuando ya informé sobre esto. Vamos a ver. Aquí pueden ver que está Classroom, ¿verdad? Entonces, ustedes entran a Classroom y aquí abajo dice, doctor Haroldo Chatemul publicó nuevo material, libro Gramática Normativa y Gramática de Usos. Le dan clic y ahí lo tienen. Ahí está, miren. Lo pueden leer en línea o lo pueden descargar porque es en formato PDF. Es un libro absolutamente gratis que yo les proporciono. Eso sí, que quede muy claro, el contenido de este folleto va a formar parte del segundo examen parcial. Eso significa que tienen que estudiarlo. Entonces, les explicaba que ese folleto forma parte también del contenido del segundo examen parcial y además los cuentos 4, 5, 6 y 7 de cuentos para aprender a leer en la universidad. Pregunto si tienen alguna duda sobre esto. No, licenciado, todo bien. Licenciado, una No, consulta en Dígame. ese libro de cuentos para leer, ahí trae para resolver. No sé si tenemos que resolver ¿cómo todo no? lo que... Claro, para eso es. Siempre yo les sugiero trabajar las actividades de cada cuento, porque eso les va a permitir no solo comprender el contenido del cuento, sino saber cómo se va a preguntar en el examen. Bueno, vamos a seguir.
Entonces les decía, hoy vamos a ver introducción a la redacción. ¿Se recuerdan esa estructura? Yo les dije que íbamos a empezar con la preescritura. La preescritura fue lo que vimos cuando desarrollamos la lluvia de ideas, los esquemas y los bosquejos, hasta llegar a redactar una oración y de cada oración un párrafo. Eso es la preescritura. Ahora vamos a ver el segundo paso, que es la escritura. Y les pregunto, ¿cuál es la diferencia que existe entre la oración y la frase? Ahí sería que la oración lleva sujeto y predicado y una estructura gramatical. En el caso de la frase es, incluso puede ser como, no tiene que llevar sujeto, o sea, no es tan necesario que pueda llevar, como por ejemplo, hace frío, o sea, la frase ahí es que estamos expresando algo y no hay un sujeto determinado. Muchas gracias. ¿Alguien más? Parece que solo el alumno está en clase. Licenciado, desde mi punto de vista, pues considero que la frase es simplemente solo una palabra, le podría decir, y que no está estructurada. Y la oración, pues, lleva un poco más de complejidad para redactarse. Ya. ¿Alguien más? Vamos a ver entonces. La oración gramatical expresa una idea con sentido completo. Eso es la importancia de la oración gramatical, ¿verdad? Recuerden, expresa una idea con sentido completo. ¿Por qué? Porque está conformada por sujeto, verbo y predicado. El verbo forma parte del predicado, es su núcleo. Pero para que tengamos más certeza, lo separo de esa manera: sujeto, verbo y predicado. En la parte inferior tengo dos oraciones. La primera dice: Juan sale a pasear con su perro en el parque. Esa es una oración con sentido completo. No necesita nada más para aclararnos qué es lo que está haciendo Juan. ¿Cuál es el sujeto? Juan. ¿Cuál es el verbo? Sale. El resto del predicado: a pasear con su perro en el parque. Es una oración simple. Veamos la segunda oración. La justicia es una función del Estado que consiste en que se aplique la ley, según cada caso. Fíjense que aunque estas dos oraciones tienen temática diferente, tienen la misma estructura, funcionan exactamente igual. ¿Por qué? Porque las dos tienen estructura en sentido de sujeto, verbo y predicado. Veamos, ¿cuál es el sujeto de la segunda oración? La justicia, ese es el sujeto. ¿Cuál es el verbo? Es. ¿Cuál es el resto del predicado? Una función del Estado que consiste en que se aplique la ley según cada caso. Entonces, aunque la primera pareciera más sencilla y la segunda más compleja, las dos tienen la misma estructura. Ahora, la frase. La frase es un conjunto de palabras que no necesariamente tiene sentido completo, como lo dijo el primer alumno que habló hace un momento. Ahí tenemos tres frases. Un ataque armado en la zona 11. Atitlán, un lugar incomparable. Una canasta de mimbre rápido. ¿Qué es lo que les falta a estas frases para convertirse en oración? El verbo. Veamos. Un ataque armado ocurrió en la zona 11. Atitlán
Es un lugar incomparable. Trae una canasta de mimbre rápido. Ven, entonces ahí tenemos las frases ya convertidas en oración. Solo con ese cambiecito se convierten en oración. Pero como no tienen verbo, quedan así, son frases. No podemos comunicarnos solamente con frases. Las frases son parte del idioma y muchas veces las usamos, pero por sí solas no facilitan la comunicación. La oración, en cambio, es un conjunto de palabras con sentido completo. ¿Qué diferencia una oración de una frase? El verbo. ¿Por qué? Es una palabra que indica acción, como comer, jugar, correr, saltar, pensar, dibujar. Evidencia estado de ánimo, como reír, llorar, parecer, suspirar, soñar. Señala acontecimientos de la naturaleza, como nevar, llover, temblar. Aquí tenemos ejemplos ya de los verbos aplicados. Y decimos los verbos de acción. El juez condenó al acusado a 30 años de cárcel. El abogado corrió a apoyar a su cliente. Verbos de estado de ánimo. El reo parece triste por la sentencia. La parte acusadora está contenta con el fallo. Fenómeno natural. Anoche llovió mucho. El lunes pasado tembló en la capital. Ven entonces, de esta manera observamos cómo el verbo le da sentido a la oración. Y aquí tenemos otra diferencia. En el lado izquierdo tenemos la frase. Dice, no siempre constituyen una oración. La característica de la frase que carece de verbo. En la parte inferior tenemos el ejemplo. Por si acaso. ¿Nos dice algo por si acaso? No, necesita algo más para poder dar a entender. Y del lado derecho tenemos la oración. La oración es un conjunto de palabras, tiene sentido completo, tiene autonomía sintáctica. ¿Qué significa tener autonomía sintáctica? Significa que no necesita otras oraciones para darse a conocer. Ahí tenemos el ejemplo. La niña está enferma. ¿Qué más necesitamos saber de la niña? Pues que está enferma. Ahí sí podemos utilizar, por ejemplo, la frase. Y podemos decir, por si acaso la niña estuviera enferma. ¿Ven? Pero quiere decir que la frase necesita otros elementos para darse a entender. Y aquí tenemos la estructura de la oración simple. El sujeto es la persona, animal o cosa que realiza una acción. ¿Y cuál es la acción? El verbo. El predicado. Todo lo que se dice sobre el sujeto es el predicado. Entonces ahí tenemos el ejemplo. La chica juega al tenis. ¿Ven? Entonces el sujeto está relacionado íntimamente. De hecho, es el verbo el que mueve la oración, le da sentido a la oración. Porque si dijéramos, la chica al tenis, no nos dice nada. Lo que nos dice todo es el verbo. Ahora bien, existe también la oración compuesta o compleja.
La oración compuesta o compleja está formada por dos o más oraciones simples. Como ven, siempre vamos a usar las oraciones simples. En la oración compuesta, estas oraciones simples van a estar coordinadas entre sí, o por una o más oraciones simples subordinadas en una oración principal. Tienen más de un verbo en forma personal y por lo tanto tienen tantos predicados como verbos presentes. A cada una de las oraciones que se unen para formar la oración compuesta se les llama proposición. Eso quiere decir que las oraciones compuestas están integradas por dos o más proposiciones. Es lo mismo que dos o más oraciones simples. Las oraciones compuestas se clasifican de esta manera: coordinadas. Las proposiciones son sintácticamente independientes. Independientes quiere decir que las dos oraciones pueden existir en forma separada. Ahí tenemos: Juan estudia y su hermana trabaja en tribunales. Podemos separar: Juan estudia, punto. Esa es una oración. Y otra oración sería: la hermana de Juan trabaja en tribunales, punto. Ven, tenemos dos oraciones que se pueden separar. En cambio, las oraciones subordinadas no se pueden separar. ¿Por qué? Porque una depende de la otra. Ahí tenemos el ejemplo: Lorena estudia el caso para que Pedro lo presente mañana. ¿Qué sucede si Lorena no estudia el caso? Pues Pedro no lo va a poder presentar mañana, ¿verdad? ¿O qué sucede si Pedro no lo presenta? Quiere decir que Lorena solo lo va a estudiar, pero no hay quien lo presente. Entonces, las oraciones compuestas subordinadas no se pueden separar, porque una depende de la otra. Y la tercera son las oraciones yuxtapuestas. ¿Cuál es la diferencia con las dos anteriores? Que las yuxtapuestas no llevan ninguna palabra de unidad, de nexo, de contacto, sino que se usan signos: una coma, un punto y coma o dos puntos. Ahí tenemos el ejemplo: el juez dictó sentencia, el abogado dijo que apelará. Ven, ahí tenemos dos oraciones. En este caso también se pueden separar. El juez dictó sentencia, punto. El abogado dijo que apelará, punto. Entonces, esta oración se parece bastante a la coordinada. En las oraciones compuestas, también vemos que la de coordinación se compone de la copulativa, la disyuntiva, la adversativa, la distributiva y la explicativa. Mientras que la de yuxtaposición son equivalentes a la subordinación, a la coordinación y a la subordinación. Esto no me voy a extender porque no viene en el programa, sino que es básicamente para que ustedes, por cuestiones de cultura lingüística, lo conozcan. Y eso va a estar en la presentación que les voy a subir a clase. Volvemos entonces a la oración gramatical, ya sea simple o compuesta. Como hemos dicho, es la palabra o conjunto de palabras con sentido completo y unidad de entonación. Tener sentido completo quiere decir declarar, desear, preguntar, mandar o afirmar algo. Entonces, como se dan cuenta, el sentido completo lo da el verbo, porque el verbo es la acción que mueve la oración.
Ahí tenemos en la parte inferior 3 oraciones. El presidente Joe Biden firmó el acuerdo sobre la reforma migratoria. ¿Será que el lunes habrá elección de magistrados? La década de 1970 marcó el agotamiento de los modelos desarrollistas en América Latina. ¿Verdad? Entonces tenemos 3 tipos de oraciones que nos permiten visualizar la forma en que el verbo le da sentido. Existen 2 tipos de oración: la oración principal y la oración subordinada. La oración principal es la que tiene vida propia y, como su nombre lo indica, en ella reside la clave del mensaje. No necesita de ningún apoyo para justificarse o existir. Allí tenemos 2 ejemplos. La globalización involucra a todos los seres humanos. ¿Se dan cuenta? Es una oración autónoma, porque nos da todos los elementos para entender que la globalización es un asunto que no es de 2 o 3 personas, sino es de todos los habitantes del planeta. O la segunda, los mayas son herederos de una gran civilización. ¿Se presta alguna duda a esa oración? No, es muy concreta, directa. Los mayas son herederos de una gran civilización. Ahora bien, la oración subordinada es una oración que acompaña a la principal para matizarla, complementarla o aclararla. Añade elementos secundarios. Veamos entonces, aquí está la oración que vimos anteriormente y la oración secundaria. La globalización involucra a todos los seres humanos. Es un fenómeno impulsado por las tecnologías de la comunicación. Entonces, ustedes pueden ver en este ejemplo que la oración secundaria se apoya en la oración principal. Pero la oración principal puede existir sin la oración secundaria, pero no a la inversa. La oración secundaria no puede vivir sin la oración principal. Vean. ¿Entendemos lo que dice esa oración? Definitivamente no. No. ¿Verdad? Porque depende de la oración principal. Ahí sí. Lo mismo sucede con la inferior. Los mayas, quienes habitan Mesoamérica, son herederos de una gran civilización. Quitémosle. Es la oración. ¿Nos dice algo? No. 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 Eso es la oración secundaria. Es importante, pero la oración secundaria existe en función de la oración principal. Ahora, pongan atención en estos 3 elementos. 3 elementos fundamentales para construir una oración. 1. Estructura lógica de la oración. 2. Cantidad de palabras en una oración. 3. Cantidad de ideas en una oración. Si ustedes ponen atención a estos 3 elementos, van a poder construir oraciones con estructura moderna. Eso es el objetivo de este curso. Entonces vamos a entrar a ver la estructura de la oración. Es preferible utilizar la oración más sencilla posible: sujeto, verbo y predicado. No porque ya estemos en la universidad vamos a hacer oraciones complejas, oraciones interminables. No, estimados alumnos y alumnas. El hecho de que estemos en la universidad
significa que escribamos lo más sencillo posible, porque de esa manera vamos a poder comunicarnos de mejor manera. Ahí tienen un ejemplo. Enrique lee el libro de comunicación. ¿Qué más necesitamos saber de qué hace Enrique? Nada. Esa es una oración simple. Una oración con estructura de sujeto, verbo y predicado. Sujeto, Enrique. Verbo, lee. Resto del predicado, el libro del curso de comunicación. Esta estructura permite una fácil comprensión de las ideas. Todo lo superfluo debe ser eliminado, o todo lo que pueda desvirtuar la claridad de la exposición. ¿Qué es superfluo? Algo que está de más. Y si se dan cuenta, es una oración muy clara. Ese es el objeto de este curso. Construir oraciones breves y claras. Veamos cómo se puede estructurar una misma oración. Por favor, lean estas oraciones y díganme cuál de esas creen ustedes que es la más fácil de entender. A mi criterio sería, los mayas han desarrollado una gran civilización, la D. La D. La D, sí. Bueno, ven, fíjense que todas las oraciones son correctas, pero de ellas hay una que es la que permite mejor la lectura. Es la D. Los mayas han desarrollado una gran civilización. Ahí lo tienen. Sujeto, los mayas. Verbo, han desarrollado. Predicado, una gran civilización. ¿Ven? Entonces estamos bajo esta estructura. 2. Cantidad de palabras. Es importante que ustedes construyan oraciones con un promedio de 28 palabras por oración. Fíjense que bien esto. No le estoy diciendo que escriban 28 palabras por oración. Ahí dice un promedio. Un promedio significa que puede ser un poco más o un poco menos. ¿Por qué? Una persona no deposita el 100% de su atención en el texto, por lo que debe facilitarle la comprensión. Mientras más palabras se emplee en una oración, más complica la comprensión del texto. Cuando leemos, tanto ustedes como yo, va a depender mucho de cuáles son nuestras circunstancias. Porque puede ser en la mañana, yo no tengo mayor preocupación, ya desayuné, me puedo dedicar más. Pero no todo el mundo lo puede hacer a esa hora. Hay algunos que hacen sus tareas de noche o leen de noche y se les dificulta, aparte de que están cansados o tienen un cúmulo de problemas y eso no les permite poner atención, una atención total en el texto. Entonces, ¿qué sucede si nosotros, en lugar de facilitarles la lectura, se la complicamos? Como les dije anteriormente, el método de la redacción generativa nos plantea que no tenemos que construir oraciones muy extensas, ni complejas, ni complicadas. Al contrario, tenemos que escribir oraciones breves, oraciones breves, oraciones breves, con un promedio de 28 palabras por oración. Vamos a ver, lean este texto, estimados alumnos, y me dicen, ¿qué les parece la estructura de las oraciones?
Sí, contiene una estructura muy bien definida, doctor. Gracias. Vamos a ver, ¿alguien más? Voy a... Doctor, una Quizás solo- consulta. Sí, Perdón, Marisa. Solo una consulta y pues es un pequeño paréntesis. Pues usted que está un poco más especializado en el tema de la redacción, yo he leído en algunos libros que utilizan mucho para dar a entender de que pues las ideas pueden ser muchísimo más de las que ya están expuestas. Usan la expresión etc. Pero hace poco discutíamos con una persona que en realidad la expresión correcta o en este caso pues se debería utilizar lo que usted utilizó como entre otros. No sé si esto es correcto o si ambas son válidas o cómo se estructuraría mejor un texto al momento de redactarlo para que se entienda de una forma más como más simple. sí. Vean, nosotros estamos trabajando, cuando digo nosotros, somos los catedráticos que impartimos el curso de comunicación con la metodología de la redacción generativa, ¿verdad? Y por eso nosotros sugerimos usar la estructura de la oración más sencilla: sujeto, verbo, predicado y un promedio de 28 palabras, ¿verdad? Porque, y lo hacemos por una sencilla razón, porque tenemos el objetivo de comunicar algo. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes cuando sean abogados y notarios? ¿Qué es lo que van a hacer cuando estén en un juicio frente al juez, frente al Ministerio Público, o de repente ustedes van a ser parte del Ministerio Público y van a estar frente al abogado defensor, a la persona a quien están juzgando? Pues es muy sencillo, van a comunicar algo. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes cuando van a hacer un documento notarial? Van a comunicar. Entonces, el objetivo de este curso es que ustedes comprendan la necesidad de utilizar una metodología que les permita una redacción muy sencilla, que no sea compleja, que no sea complicada, así como esto. ¿Le respondí, estimado alumno? Pues en realidad no estaba tan, o sea, la consulta no estaba orientada tanto a lo que estaba o a lo que se está definiendo en la clase, sino a la expresión entre otros, que muchos utilizan, etcétera. Entonces, ¿cuál es la que...? Sí, perdón, Ajá. no lo había entendido. Mire, etcétera. Se puede usar, pero lo que sucede es que a veces usar la palabra etcétera se ha vuelto como una muletilla. Muletilla es cuando la usamos por cualquier circunstancia. Yo pienso que usarla está bien en una forma adecuada, pero no siempre, porque lo importante es que etcétera sustituye a elementos que forman parte de una oración. Sí, correcto. Pues en este caso yo también entiendo que si nosotros usamos entre otros o entre otras, dependiendo lo que estemos, o sea, depende muchísimo de lo que estemos diciendo, pues se escucha como un poco mejor, pero pues por eso le consultaba. Sí, como no, es mejor, porque como etcétera ya es un lugar común, todo el mundo lo usa. Es menos elegante que entre otros elementos, ¿verdad? Muchísimas gracias por la aclaración, licenciado. Bueno, entonces les explicaba, estimados alumnos, vean la estructura de esta oración, de estas oraciones. Veamos la oración que es más, que da la impresión que es más extensa. Es la tercera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 palabras. Y habíamos dicho un promedio de 28. Veamos la última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 palabras. Entonces se dan cuenta ustedes que sí podemos construir oraciones sin muchas palabras. El tercero, una sola idea. Desarrolle una sola idea por oración. Si usted escribe 2, 3, 4 ideas por oración, estas entrarán en competencia en la retención mental del lector. Recuérdense que cuando leemos no estamos poniendo total atención a lo que leemos. Tenemos muchas ideas en la cabeza. Y si usted no dosifica las ideas en una oración, sencillamente las voy a leer, pero no me van a quedar todas las ideas. Voy a perder algunas ideas. Si se expresan muchas ideas en una sola oración, es probable que no todas se capten y el mensaje pierda eficacia. Veamos el siguiente ejemplo. Por favor, lean este texto. Doctor, yo considero que pues podría ser incluso un poco más extenso que el ejemplo anterior, pero pues en este caso, si la idea principal no se pierde de vista, tampoco pues se perdería el contexto del párrafo, ¿verdad? Ya, vean, aquí solo tenemos 2 oraciones. 1, 2. Ahora, mantenemos aquí la estructura de sujeto, verbo y predicado. Sí, licenciado. Sí. Bueno, parece que no están muy interesados en participar, ¿verdad? Entonces, parece que tiene demasiadas ideas en un solo párrafo, doctor. Quizás sea eso. Sí, es lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Que el problema de este texto es que son solo 2 oraciones. Vean, ¿cuántas palabras tiene la primera oración? Porque la oración tenemos que entenderla que principia con una mayúscula y termina con un punto. Eso que está sombreado es una oración. La segunda, la que está abajo, es otra oración. Ahora, mi pregunta es, ¿para qué le vamos a complicar al lector leer esto si se le va a complicar la lectura? ¿Por qué no hacemos mejor oraciones breves con esta misma información? Ese es el objetivo de este curso, que comprendamos que no vale la pena escribir así. Esto ya es
una redacción pésima, de mala calidad. Vean, es el mismo texto. Lo único que hice aquí fue separar oraciones con menor número de palabras. Léanlo ahora, por favor. Yo pienso, licenciado, que al separarlas, yo siento que le da más sentido a lo que se está hablando, a lo que se está refiriendo. ¿Cómo no? Muchas gracias. Eso es precisamente lo que se Está más busca. entendible, Porque se da licenciado. cuenta, cada oración tiene autonomía. Y nos queda más claro. Nos permite una mejor lectura, una lectura más relajada. Entonces, Como el párrafo anterior no daba ni ganas de leerlo. exactamente. Ese es el problema. ¿Verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Es fragmentando las oraciones para que nos permita una mejor lectura, una lectura más dinámica. Este es el objetivo precisamente de la metodología de la redacción generativa. Olvidarnos de redactar así, para empezar a redactar de esta manera. Bueno, ¿qué fue lo que vimos hoy? Vimos la oración lógica, ¿verdad? Sujeto, verbo y predicado. La necesidad de construir oraciones con un promedio de 28 palabras por oración. Y construir oraciones con una sola idea. Bueno, veamos. ¿Dudas o comentarios que tengan sobre lo que vimos hoy? De mi parte, todo bien, licenciado. Todo bien, licenciado. Todo claro, Licenciado, Vamos a ver un último video Licenciado, para... Elisa está hablando, pero no se le escucha mucho. ¿Perdón? Elisa está hablando, pero no se le escucha mucho. Elisa Dueñas. No se le escucha mucho. Yo no lo escucho. Gracias, compañero. ¿Me escucha, si le diera más licenciado? volumen a Que su tengo un poco de micrófono. problema con la señal. Bueno, vamos a ver, dele. Voy a tratar de escucharle. ¿Sí me escucha? Dele, dele. Gracias, licenciado. Mi pregunta es, ¿hay un límite de oraciones por párrafo o no? Eso no tiene ninguna limitante. Como no, yo en una Como vimos presentación acá, que tenía anterior, muchas oraciones el párrafo. en una oración, le voy a mostrar lo que vimos anteriormente, porque eso ya lo trabajamos. Y es que quizá no logré verlo, licenciado, porque no tengo buena señal, perdón. No, es que no fue hoy. Ay, entonces no recuerdo, licenciado, perdón. Ahorita se los voy a mostrar.
Esta presentación fue la que vimos en la clase anterior, ¿se recuerdan? Y dijimos que el bosquejo tópico, que es cuando las ideas las vamos a convertir en oraciones. Y después, esas oraciones las vamos a convertir cada una en un párrafo. Miren lo que dice ahí. ¿Estamos, compañera? Sí, gracias, licenciado. Le agradezco mucho. Sí, esto fue lo que vimos en la clase anterior. Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Si no, vamos a ver el video. Disculpen, ¿alguien logra escuchar? Lick, perdone, no se escucha el audio. No se escucha el audio, Lick, del video. No escuchamos. Creo que es la forma de compartir, Lick. ¿No se escucha? No, Lick, no se escucha. No se escucha. No, licenciado. Licenciado. Bueno, ahorita vamos a ver. Hola, queridos hablantes, soy Alberto Bustos. Nunca se había escrito tanto como se escribe hoy, y nunca había habido tantos ojos que estuvieran pendientes de lo que escribimos. Vivimos en una sociedad en la que es imposible salir adelante sin escribir. Unos escriben informes, otros escriben artículos, otros en las redes sociales, otros escriben mensajes en los móviles, pero el caso es que todo el mundo está escribiendo a todas horas. Es algo que nunca había pasado en la historia de la humanidad. Yo te voy a dar 5 consejos que te van a servir para subir un escalón automáticamente en la calidad y en la efectividad de tu redacción. Vamos con ellos. 1. Sé breve. Si puedes expresarlo en 3 párrafos, no lo estires hasta llegar a 5. Si puedes despacharlo en 2 oraciones, no te empeñes en que sean 4. Si basta con una palabra, no me obligues a leer 2. Y si puedes embutirlo en palabras breves, concisas, pues no empieces a rebuscar las más largas y complicadas que hay en el diccionario. La atención del lector es el bien más preciado y escaso que existe. No te lo vamos a regalar para que tú te dediques a divagar. Si tu texto se alarga, pódalo. Si tus párrafos se estiran como el chicle, córtalos. Si a tus oraciones no se les ve el final, pártelas. Y si acumulas palabras de 7 leguas, cámbialas por sinónimos breves y certeros. Mira, por ejemplo, si puedes decir hoy, evita contemporáneamente. Si basta con influir, manda a paseo a influenciar. Si quieres decir el mal tiempo, que no se te ocurra poner las inclemencias de la climatología. Que tus palabras, que tus escritos estén cargados de significado. Que sean como una sandía de esas que pesan, de las que son dulces y jugosas cuando las abrimos. Lo que no conviene es que tus escritos sean como paja. La paja tiene mucho aire y poca sustancia. La paja para las cabras, no la queremos. El único peligro que hay que evitar aquí es el estilo telegráfico. Pero puestos a pasarse, más vale que sea por el lado de la brevedad que por el de la verborrea. 2. Sé sencillo. Nada de estructuras retorcidas, nada de giros rebuscados. Hay que evitar las palabras rimbombantes. Vamos a buscar siempre el vocabulario que es de uso común, pero sin caer tampoco en lo vulgar. Las palabras que podría entender una persona de cultura media sin necesidad de acudir al diccionario. El poeta Antonio Machado, el grandísimo Antonio Machado, lo tenía claro. Mira, Antonio Machado decía lo siguiente: los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa, si esto lo queremos expresar en buen español y con buen estilo, se convierte en lo que pasa en la calle. Eso lo tiene en una obra muy recomendable que es El Juan de Mairena.
Bueno, y sobre todo, una cosa fundamental, muy importante. Si no sabes lo que significa una palabra, si no sabes lo que significa una expresión, no la digas. Ve antes a buscarla al diccionario y te evitarás soltar alguna que otra tontería. Por cierto, una pista. Las expresiones que suenan muy importantes suelen ser incorrectas. La mayoría de las veces te impresionan porque no son de uso general. Y no son de uso general porque no se deben usar. Pero cuando se escribe con sencillez y naturalidad, que es a lo que vamos, es lo que tenemos que buscar, ahí sí que es difícil meter la pata, fíjate. Es más, llegado el caso de que metamos la pata, hasta los errores van a ser más disculpables. 3. Sé claro. Si no se entiende, no sirve. La claridad se consigue con el orden. No se consigue amontonando palabras, amontonando oraciones, amontonando ahí todo lo que se nos va viniendo a la cabeza. Primero hay que poner una idea, después otra, y cuando haya terminado esa, entonces viene la siguiente. Tú asegúrate de que mientras las colocas así, bien colocaditas, además de que la primera sea la más importante. Te voy a poner un ejemplo de lo que quiero decir. Fíjate en esta oración. Es un líder que incluso en los momentos más críticos, cuando todos le abandonaban, supo por encima de todo creer en sus ideales. Esto tiene ideas anidadas, es una oración compleja, con muchas nociones incrustadas unas dentro de otras. Lo que hay que hacer aquí es romper esta oración. Hay que sacar esas ideas de ahí, hay que liberarlas. Vamos a ponerlas sueltas, una detrás de otra, y bien ordenaditas, y vas a ver cómo se entiende todo mucho mejor. La oración anterior se convierte en lo siguiente. Es un líder que supo creer en sus ideales por encima de todo. Punto. Lo hizo incluso en los momentos más críticos, coma, cuando todos le abandonaban. Bueno, esto es un avance, pero además la claridad se consigue seleccionando un vocabulario que se entienda con facilidad. Esto es algo de lo que acabamos de hablar. Otro ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. Yo podría utilizar en este vídeo el adjetivo abstruso. Abstruso, que suena fantástico, fíjate, abstruso. Se me llena la boca de abstruso. ¿Pero de qué me sirve? ¿De qué me sirve usar esa palabra si quienes me están viendo no se van a enterar de que eso significa difícil de entender? Y luego también es fundamental, para ser claros, saber utilizar sabiamente los signos de puntuación. No es lo mismo, vamos a comer, niños, que esto otro. Vamos a comer, niños. Bueno, bromas aparte. Aquí la coma lo cambia todo. La claridad también se consigue leyéndole nuestro texto a alguien para comprobar si se entiende o si necesitamos mejorar. Tú fíjate lo que da de sí la claridad. Es que es básica, la claridad es fundamental en cualquier escrito. 4. Cuarto consejo, sé preciso. Y para esto lo primero es que tú tengas claro qué es lo que quieres decir. No podrás afinar mucho en la redacción si el texto se cae por la base, que es el contenido, las ideas que queremos expresar. Una vez que tengamos esto solucionado, que lo tengamos bien fijado, es cuando podemos empezar a plantearnos unas cuantas claves que te doy. Primera clave, que todas tus oraciones admitan una interpretación y solamente una interpretación. De lo contrario, es que algo ha fallado. Mira esta oración. La primera ministra afirmó que no dimitiría, como le pedían muchos miembros de su partido. Sí, muy bien, pero ¿qué es lo que le pedían los miembros del partido? ¿Que dimitiera o que afirmara que no pensaba dimitir? Esta oración te la dejo para que tú la repases y busques ahí una forma más acertada de expresar lo uno y lo otro. Segunda clave, la segunda de nuestras claves, que todas las palabras signifiquen lo que tú crees que significan. Y ahí tu amigo es el diccionario. Busca todas las palabras que te hagan dudar, pero también unas cuantas de las que tienes claras, que ahí es precisamente donde se suelen esconder los errores. Otra clave más, la tercera, utiliza un vocabulario específico. Lo que tenemos que intentar siempre es escribir sobre petunias, no sobre flores. Construir viviendas, no conformarnos con hacer viviendas. Que los cuervos graznen. En tus textos los cuervos van a graznar. No nos vamos a conformar con que griten o con que chillen. Y 5, quinto consejo, revisa. No des nunca un texto por terminado sin releerlo antes. Me da igual que sea un tuit, un correo electrónico, un artículo para un blog o tu tesis doctoral. Antes de enviarlo, hay que repasarlo.
tú lo tienes que releer. Está claro que tú tienes que releer tus textos, pero tampoco te olvides de que 4 ojos ven más que 2. Muchas veces va a ser imprescindible la opinión de otra persona. Y cuanto más criterio tenga esa persona, más valdrá esa opinión. Bueno, podría pasarme aquí toda la tarde dando consejos, pero te aseguro que si aplicas estos 5, la diferencia se va a notar inmediatamente. Suscríbete a este canal para... Bueno, jóvenes, ahí estamos. ¿Tienen alguna duda? Licenciado, una consulta. ¿Cuál es el canal de esta persona? Se lo voy a pasar allí en... Aquí está la definición de persona, individuo de la especie humana. Se los voy a pasar en el Classroom. Gracias, doctor. ¿Alguna duda, jóvenes? No, licenciado, todo claro. Bueno, para los compañeros que acaban de ingresar, Gracias. les informo que ya está subido en Classroom el folleto Gramática Normativa y Gramática de Usos. Ese es un texto, es breve, cuyo contenido va a formar parte del segundo examen parcial. Así que, por favor, léanlo. Entonces pregunto, si no hay más dudas, entonces les agradezco la atención a la clase y nos estamos viendo mañana. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Licenciado.